punto de vista político, antes que jurídico, es un evidente blindaje político. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa. ¿Está bien el camino que tomó la subcomisión de acusaciones constitucionales al mandar al archivo la denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte por el tema Rolex? Bueno, desde el punto de vista político, antes que jurídico, es un evidente blindaje político frente a esta alianza entre el Ejecutivo y el Congreso, específicamente de los grupos políticos que generan el soporte político del Ejecutivo, es decir, de la señora Dina Boluarte. Pero desde el punto de vista constitucional, el Congreso se ha contradecido en sus propias decisiones anteriormente. No olvidemos que la ex fiscal Zoraida Ábalos fue precisamente denunciada por no haber seguido en la investigación y en la denuncia contra otros expresidentes. Pero ahora, obviamente, dado este blindaje político, hablan de que no se puede procesar a la actual mandataria mientras continúe en funciones, a mérito de las restricciones del artículo 117 de la Constitución, en este caso por el delito específico de cohecho pasivo impropio, que a todas luces contradice la misma versión del Congreso de la República anteriormente, en el extremo de que para unos casos no debe continuar con la investigación si no están dentro de los artículos del 117, pero para otros casos, para otros presidentes, sí debió haberse continuado hasta antes de la investigación preparatoria. Entonces, por donde lo veamos, aquí hay algo raro. Es decir, políticamente se podía ahondar más porque el Congreso de la República es un foro político y jurídicamente ya habían avanzado más en este mismo foro, en este mismo Congreso, en el caso de Zoraida Ábalos. Efectivamente, usted lo ha dicho. En este caso se está contradiciendo la misma posición en el sentido de que para unos casos, como vuelvo a mencionar, sí se debe continuar como se le exigió a la señora Zoraida Ábalos y en su momento no lo hizo y que por eso fue denunciada, procesada y expulsada del Ministerio Público, pero posteriormente regresó y en este caso no. Supuestamente se amparan en lo que indica en las causales específicas del artículo 117. No olvidemos, Karina, de que este escándalo de corrupción se dio a conocer después de que la actual presidenta Dina Boluarte recibió artículos de altísimo valor, como los relojes Rolex, aretes de oro y pulseras, sin incluirlos en su declaración de bienes personales, y que, según el Ministerio Público, estas joyas de alto valor fueron entregados por el gobernador de Ayacucho, actual gobernador de Ayacucho. Y por supuesto, Karina, todo esto de acuerdo a la posición del Ministerio Público, Wilfredo Oscorina, quien habría recibido millonarias transferencias de presupuesto por parte del Ejecutivo tras estos obsequios, o como parte de estos presupuestos, la presidenta Dina Boluarte habría recibido estos obsequios de altísimo valor. Y allí radica toda esta denuncia y este escándalo de los roles, que al principio la presidenta Dina Boluarte, todo el Perú escuchó de que eran producto de su trabajo, después manifestó de que eran pues joyas antiguas, y frente a las investigaciones periodísticas y denuncias, tuvo que admitir de que eran joyas entregadas por el actual gobernador de Ayacucho, y que esto fue tuvo que decir la verdad. De préstamo. Tuvo que decir la verdad porque sus mentiras eran insostenibles. Vamos a repasar la votación de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Nelcy Heidinger de APP votó a favor. Nilsa Chacón de Fuerza Popular votó a favor.
Víctor Flores, de Fuerza Popular, votó a favor. Marta Moyano, de Fuerza Popular, votó a favor. Héctor Ventura, de Fuerza Popular, votó a favor. Luis Aragón, de Acción Popular, votó a favor. Elvis Vergara, de Acción Popular, votó a favor de que esto se archivara, ¿no? Jorge Montoya, de Honor y Democracia, votó a favor. Segundo Quirós, de Bloque Magisterial, a favor del archivo. Jorge Coaya, de Voces del Pueblo, a favor que se archivara. Patricia Chirinos, de Renovación Popular, votó en contra del archivo. Milagros Jauregui, de Renovación Popular, en contra. Edras Merina, de Renovación Popular, en contra. Flavio Cruz, de Perú Libre, en contra. Pasión Dávila, de Bancada Socialista, en contra. Edgar Raimundo, de Bloque Democrático, en contra. María Cuña, de APP, abstención. José Gerí, de Somos Perú, abstención. Entonces, aquí estamos viendo también que hay un doble estándar en el mismo Congreso de la República, porque solamente tenemos que ver cómo se actúa en una comisión como la de fiscalización y en otra comisión como la subcomisión de acusaciones constitucionales. No se ha hecho ni siquiera el intento de tratar de indagar un poco más para que la ciudadanía sepa qué es lo que ha pasado, solamente por transparencia. Muy cierto, Karina. Este archivamiento de esta denuncia constitucional contra Dina Boluarte es una decisión política más que jurídica. El dictamen de archivamiento también sugiere, y esto es muy peligroso, Karina, que se evalúe la conducta del ex fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por haber presentado esta denuncia constitucional contra Dina Boluarte, lo que a todas luces es, desde mi punto de vista, una persecución institucional al Ministerio Público por haber hecho realmente su función y su trabajo de la anterior fiscal de la Nación. Pero vemos pues que esta es una represalia frente a la decisión, desde mi punto de vista, funcional del anterior fiscal, pero ahora pretenden ya generarle pues una denuncia y, ¿por qué no?, una inhabilitación como están acostumbrados los actuales congresistas de la República. Claro, se le persigue al fiscal Juan Carlos Villena precisamente porque la denunció. En vez de que estos congresistas tan desprestigiados traten de buscar alguna luz más. Ellos tienen poder, ellos saben a quién llamar, qué hilo jalar, porque tienen muchísimo más poder que el resto para hacer solicitudes, pedir explicaciones y podrían avanzar en algo, pero la señora Chacón no quiso hacer nada. Efectivamente, usted lo ha dicho, Karina Noboa, muy claro, y que pues ahora esta subcomisión lo que ha hecho es archivar un clarísimo indicio, de acuerdo al Ministerio Público, de corrupción, porque no nos va pues a decir la señora Dina Boluarte de que lo ha recibido por motivos, este préstamo de estos relojes, por su cumpleaños, porque nadie recibe unos préstamos en vez de regalos por el día de su cumpleaños y después tiene que devolverlos, cosa que en realidad es un insulto a la inteligencia de todo el pueblo peruano. Solamente para cerrar esta entrevista, quisiera saber si, porque no precisamente este tema, sino los alcances del 117 se van a ver dentro de unos días por el Tribunal Constitucional. ¿Ellos hasta dónde pueden llegar? ¿Ellos van a interpretar el 117? ¿Ellos van a poner candados al 117? ¿Ellos qué van a hacer con el 117? Es en realidad definir cuáles son en los pasos para poder denunciar a un presidente en ejercicio. El artículo 117, entre otras cosas, indica que se le puede denunciar a una presidente o presidente de la República por ejemplo, no convocar elecciones, por cerrar el Congreso de la República, entre otras cosas. Pero ya han habido una jurisprudencia en donde, por delitos comunes, por ejemplo, recordemos en el caso de Pedro Castillo, en el caso del señor Merino y otros, que sí se ha llegado a lo que es hasta la etapa antes de lo que es una formalización de una acusación.
si bien es cierto, un presidente no puede ser acusado, si no es exactamente por lo que indica la ley, pero sí puede ser investigado, porque los delitos en el tiempo se diluyen en la actividad probatoria, y lo que se busca es que esta actividad probatoria no se diluya con el tiempo, se investigue y se llegue hasta la etapa de la investigación o la formalización, mejor dicho. Y cuando termina su mandato, la presidente o presidente de la República, entonces se continúa. Pero en este caso no. Lo que quieren es dejarlo todo archivado, a pesar de que desde el punto de vista efectivamente jurídico hay indicios claros de que se habría cometido actos de corrupción, de favores económicos que, de acuerdo a la posición de la Fiscalía, tienen que investigarse. Por eso yo vuelvo a mencionar de que este es un claro blindaje político que demuestra el cogobierno entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Y por qué no decirlo, con fuerzas políticas como en este caso, que hemos visto que todos los congresistas de Fuerza Popular han votado a favor del archivamiento de la denuncia por los roles a la señora Dina Boluarte. Pero qué lamentable que poderes del Estado, como el Ejecutivo, con un 3% de aprobación, y el Congreso, con un 2% de aprobación, tengan este comportamiento de impunidad. Y la impunidad, Karina Noboa, no puede permitirse porque genera un mal precedente en el ejercicio y en el Estado de Derecho de todo un país. Muchísimas gracias. Hemos estado con James Rodríguez, él es abogado constitucionalista que nos ha puesto en contexto lo que ha pasado el día de hoy en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Muchísimas gracias y muy buenas noches.